¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? Hola, profe. Sí, se escucha. Bien. ¿Cómo va la cosa? ¿Todos tranquilos? ¿Están todos por ahí? ¿Qué pasó ahí? Poca conexión ahí hoy. Muy jueves, profe. Hoy jueves. Bien. Acá andamos, profe. Bueno, la semana pasada habíamos hablado un poco de lo que era la cavidad oral. Hablamos un poquito de lo que era la faringe, ¿puede ser o no? ¿Hablamos Sí, algo de profe. faringe? ¿Hablamos algo? Sí, ¿no? Bueno, ya saben dónde se encuentra la faringe ustedes. ¿Sí? Sí. ¿Vieron esto que está acá? Yo hago la deglución. Trago, ¿eh? ¿Vieron que se eleva eso? ¿Eso que está ahí es faringe o laringe? A ver, El- ¿qué piensan ustedes? ¿Eso es faringe o laringe? Tienen una ahí para... Tienen un la centro ahí. faringe. Eso La es faringe. laringe, Ah, con L, ¿sí? Tóquense todo acá, ahí, eso es laringe, ¿sí? Laringe. La faringe está por detrás. Bueno, entonces, esto que nosotros vemos acá, este cuadrito, ¿sí? Es cómo se divide, ¿sí? El abdomen. Entonces, este cuadro que está acá es cómo se divide el abdomen. Esto se denomina topografía abdominal, ¿sí? Lo voy a anotar acá. Se denomina topografía, ¿sí? Topografía abdominal. ¿Sí? Es decir, cómo se divide el abdomen a través de líneas imaginarias. Y tenemos dos líneas importantes acá. ¿No sabían? ¿Sí? Una, son dos líneas que son verticales, ¿sí? Y dos líneas que son horizontales. ¿Mm? Las líneas que se encuentran en la región media, ¿sí? Esta que están acá, ¿sí? Hasta acá, se llaman líneas medioclaviculares. Porque si acá está la clavícula, parten del medio de la clavícula, ¿sí? Hacia, se llaman líneas medioclaviculares. Esta línea superior se llama línea subcostal, porque pasa por debajo de la 10ª costilla. Se llama línea biilíaca porque pasa por, ¿sí? Lo que es la cresta ilíaca del hueso coxal. Bueno, no importa. Ahora ustedes tienen que saber que nosotros, de alguna forma, tenemos ahí estas líneas. Estas líneas me dividen el abdomen, ¿sí? La región abdominal, no el tórax. El abdomen, ¿sí? Me dividen en 9 cuadrantes. 9 cuadrantes que tenemos ahí. 3 cuadrantes que son medio y otros 6 cuadrantes que son laterales o están a los costados. Entonces, el cuadrante medio se denomina epigastrio. La zona media, el cuadrante medio, significa, se denomina zona umbilical y la región inferior hipogastrio. A los costados, tanto a la derecha como a la izquierda, tenemos lo que se denomina hipocondrio, que es el cuadrante superior lateral. En la parte media van a estar los flancos. Y por último, vamos a tener la parte inferior, que se llama fosa ilíaca izquierda. ¿Sí? Entonces, repito, ¿qué es esto? Esto es una línea imaginaria que me divide en cuadrantes el abdomen. ¿Y para qué me sirve? Sirve como un reparo para poder identificar diferentes órganos, ¿sí? Desde la superficie
y obviamente correlacionar eso con los aspectos clínicos. Entonces, de esa manera nosotros vemos, por ejemplo, que en la región del epigastrio se encuentra el estómago, parte del hígado, parte de la cabeza del páncreas. En el hipocondrio derecho, lo más importante es que se va a encontrar la mayor proporción del hígado, la vesícula biliar, ¿sí? Fíjense en el flanco derecho que vamos a encontrar parte del colon, el riñón, parte de alguna parte del intestino delgado, que ahora vamos a ver. En la fosa ilíaca derecha vamos a encontrar el ciego y el apéndice vermiforme, se llama así, vermiforme. Quiere decir que debajo de cada cuadrante va a existir, de alguna manera, ciertos tipos de segmentos del tubo digestivo. Esto es importante que ustedes lo vayan conociendo, porque cuando uno va al médico, porque tiene un dolor cólico, o sea, cólico viene de colon, ¿sí? Tiene un dolor en la panza, ¿sí? El médico lo que hace es mirar justamente estos cuadrantes en sus respectivas panzas e ir palpando, ir percutiendo, los ausculta para ver si el dolor es en un órgano macizo, como por ejemplo puede ser el hígado, los riñones, que son órganos macizos, es decir, duros, o si es en un órgano, diríamos, tubular, como los que sucede, por ejemplo, en los órganos digamos, el del tubo digestivo, básicamente lo que tiene que ver con la parte estomacal, gástrica, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es importante que usted lo tenga bastante presente. Entonces, yo le voy a preguntar cómo se denominan los cuadrantes, ¿sí? Y ustedes me van a decir, bueno, nosotros en el abdomen tenemos 9 cuadrantes, o sea, 9 cuadritos, ¿no? En el medio se llaman epigastrio, en la zona media umbilical e hipogastrio. Y a los costados tenemos el hipocondrio derecho, del otro lado el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Y, como ustedes pueden ver, en cada cuadrante, anatómicamente, se encuentran diferentes elementos anatómicos, ¿sí? Que nosotros ahora, al final de la clase, vamos a ir identificando algunos. Bueno. Esto nosotros vemos acá, ¿sí? Es el esófago. Esto que está acá es esófago. Y lo que está por delante es la tráquea. Entonces repito, esto es esófago, esto es tráquea. La tráquea, esto que está acá, que es el cartílago tiroides, corresponde a la laringe. La laringe se continúa con la tráquea y la tráquea con los bronquios. Esto corresponde al sistema respiratorio, ¿sí? Corresponde al sistema respiratorio. Sin embargo, nosotros vemos que la tráquea se encuentra por delante y el esófago se encuentra por detrás. Visualmente podemos observar que la tráquea está formada por cartílagos, de la misma forma que la laringe. La laringe está formada por cartílagos y la tráquea está formada por cartílagos. Sin embargo, fíjense que el esófago está formado por músculos, ¿sí? Músculos. Muy bien. Esta musculatura, ¿sí? Tiene ciertas características histológicas, porque lo que corresponde al tercio superior se dice que corresponde al músculo esquelético, y lo que es el tercio inferior a lo que es el músculo de característica lisa. El tercio superior, si bien está bajo, todo está bajo el sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos manejar voluntariamente esta musculatura. Entonces, el esófago no deja de ser un músculo, ¿sí? Un tubo membranoso muscular. Y lo diferenciamos de esto que está por delante, que es la tráquea, que es cartílago, ¿sí? Recuerden, la tráquea por delante, el esófago por atrás. La tráquea me va a corresponder claramente con el sistema respiratorio. Sin embargo, el esófago me va a corresponder con el sistema digestivo. ¿Ah? ¿Vamos acá? ¿Sí? Muy bien. Acá estamos viendo el tórax. Fíjense, esto que está acá es tórax. ¿Sí? ¿Y qué vamos a ver acá en el tórax? Bueno, vamos a ver un par de cositas que me interesa que ustedes reconozcan. ¿Sí? Miremos acá. Tenemos las costillas. ¿Sí? Esto que está acá son las costillas.
del tórax. Para poder ver esta imagen, tuvimos que sacar claramente el corazón. O sea, sacamos el corazón para poder ver el tórax. Y acá vemos esto que está acá, que es una arteria, que se llama arteria aorta, ¿sí? Es la arteria aorta. Fíjense que detrás de la arteria aorta está este elemento que se encuentra acá, que es la tráquea. Fíjense, esto es tráquea. Tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo. Y detrás de la tráquea se encuentra esto que está acá, que es el esófago. Fíjense, ¿sí? El esófago que está acá, viene de acá arriba, es continuación de la faringe, viene el esófago por detrás de la aorta y de la tráquea, atraviesa este músculo, esto que está acá es un músculo, fíjense, esto que está acá es un músculo, esto se llama diafragma, ¿sí? El músculo diafragma. El diafragma es un músculo, ¿sí?, por excelencia inspirador, ¿sí? Es decir, nos ayuda a inspirar, eso hace el diafragma. Y esto que ustedes ven acá es el esófago que atraviesa el diafragma. Fíjense cómo atraviesa el diafragma, ¿sí? Acá aparece el esófago, atraviesa el diafragma y ya se va a continuar con el estómago. ¿Estamos? Entonces repito. Acá tenemos arteria aorta, por detrás tenemos a la tráquea, que corresponde al sistema respiratorio, y por detrás tenemos al sistema justamente esofágico. Fíjense, el sistema esofágico, ¿sí? El esófago que va a atravesar el diafragma por detrás, ¿sí? Muy bien. Ahora miremos la imagen del otro lado, porque acá hay una secuencia que va a ser muy importante el día de mañana cuando ustedes estudien directamente anatomía. Fíjense esta cuestión que es sumamente importante. Acá yo tengo. Esto es la cavidad torácica, ¿sí? Esto es cavidad torácica. Acá yo tengo esternón, ¿sí? Esternón. Acá está el corazón, ¿sí? Acá está la arteria aorta, que también lo vemos acá, ¿sí? Arteria aorta. Fíjense, acá vemos la tráquea, acá está el cartílago de la laringe. Este cartílago que está acá, que dice cartílago tiroides, es el que tenemos acá, fíjense. A mí se me nota muy bien, ¿sí? Después ustedes se van al baño y lo miran y ya lo conocen, se llama cartílago tiroides. Y es este que está acá, fíjense. Este cartílago tiroide corresponde a la laringe, con L, laringe, ¿sí? Entonces ustedes ahora ya saben que eso se llama laringe. En la nomenclatura vieja, ¿sí?, en la nomenclatura antigua, en la nomenclatura parisina, esto se denominaba nuez de Adán, ¿sí? En la nomenclatura actual se denomina prominencia laringe. Prominencia laringe, ¿sí? ¿Vamos acá? ¿Sí? Entonces, fíjense acá, corazón, acá están los cartílagos costales, esternón, arteria aorta, y acá está la tráquea. Y acá está el esófago, fíjense qué importante, acá está el esófago, ¿sí? Por detrás de la tráquea, ¿sí? Pero fíjense esta relación, esta es una visión frontal, donde yo veo el callado de la aorta, la tráquea y el esófago, pero fíjense que la aorta se dirige hacia atrás, fíjense, se dirige hacia atrás, de tal modo que por arriba, ¿sí?, si miramos superiormente, tengo aorta, tráquea, esófago. Si miramos por abajo, tengo tráquea, esófago y aorta. ¿Se dan cuenta cómo cambia digamos, la relación topográfica a nivel del tórax? Bueno, muy bien. Entonces, este esófago desciende y me atraviesa este músculo que está acá, que se denomina diafragma. Fíjense que acá está atravesado, acá está el esófago, ¿sí? Acá finaliza. Obviamente que la aorta también va a atravesar el diafragma, ¿sí? La aorta también lo atraviesa al diafragma, y esto es importante, ¿sí? Esto es importante. Muy bien. Ahora estamos viendo un corte, ¿sí?, que es, diríamos, un corte transversal, se dice. Esto es un corte transversal, ¿sí?
en el cual este corte se hace aproximadamente acá a la altura del cuello, ¿sí? A la altura del cuello. Entonces, fíjense qué interesante, porque acá tenemos que reconocer algunos puntos. Fíjense, acá tenemos esto que está acá. Esto que está acá es la tráquea. Fíjense, esto es tráquea. Como está formada por cartílagos, ¿sí? La tráquea se mantiene abierta. Porque los cartílagos hacen que la tráquea siempre permanezca abierta, ¿sí? Y como yo ya ubiqué la tráquea, yo sé que anatómicamente, por detrás de la tráquea se encuentra esto que está acá, que es un músculo, que es el esófago. Fíjense, tráquea y acá atrás está el esófago, ¿sí? Es importante que ustedes vayan correlacionando, ¿sí? Los diferentes elementos. Tráquea por delante, esófago por detrás, ¿sí? Esto nosotros vemos acá, es la famosa glándula tiroides, ¿sí? Glándula tiroides, es una glándula que no hay que confundir con el cartílago tiroides, que es un cartílago, ¿sí? Entonces, esto, que está acá arriba, es el cartílago tiroide, ¿sí? Esto que está acá es una glándula muy importante, metabólica, ¿sí? Se llama glándula tiroides. Entonces tenemos tráquea, y fíjense que por detrás tenemos ya el esófago. Ahí vemos de vuelta, fíjense, acá tenemos la tráquea, con todos sus cartílagos, ¿sí? Estos son todos los cartílagos que hacen que la tráquea se mantenga abierta, ¿sí? Y por detrás tenemos al esófago, ¿sí? Por detrás tenemos al esófago, fíjense qué importante, ¿está? Esto es un corte sagital, ¿sí? Así se ve en las tomografías Excel computada, claramente, ¿no? Bueno. Hasta acá me siguieron más o menos, ¿sí? Vamos a ir tocando algunas cosas. Hoy la clase no va a ser muy larga, ¿eh? Quiero terminar con anatomía y la semana que viene podemos empezar con fisiología, ¿sí? Que es la parte más importante que también ustedes tienen que entender. Pero obviamente que para poder entender fisiología necesitamos aprender primero, ¿sí? Anatomía. Bueno, habrán escuchado alguna vez hablar de la palabra peritoneo, ¿sí? ¿Qué es el peritoneo? Es una membrana que está anexa, o sea, que me recubre a los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominopélvica, o sea, dentro de la cavidad abdominal, no de la cavidad torácica, dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, el peritoneo es una membrana que cubre, une, ¿sí? A los órganos que se encuentran dentro del peritoneo, ¿sí? Dentro del peritoneo. Perdón, dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? No de la cavidad torácica. En la cavidad torácica no hay peritoneo. Es una membrana continua, ¿sí? Que me va a delimitar todo. Esto que está acá es abdomen, ¿sí? Lo que se denomina, obviamente, cavidad peritoneal. El peritoneo está formado por dos hojas importantes, una hoja parietal y una hoja visceral. ¿Por qué se denomina hoja parietal? Porque es la hoja, o sea, el peritoneo es como una bolsa plegada, ¿sí? Que tiene dos membranas, una parietal y una visceral. La parietal lo que va a hacer es unirse, plegarse, pegarse sobre la pared del abdomen, ¿sí? Está aplicado sobre las paredes de la cavidad abdominal y pélvica, o sea que se adhiere a la pared del abdomen. Eso es la hoja parietal. La hoja visceral, fíjense, la hoja visceral, o peritoneo visceral, es la que se va a unir justamente a los órganos, ¿sí? Es decir, a los órganos, ¿cómo se llama? Digestivos, al tubo digestivo, a todo lo que sea, ¿cómo se dice? Estómago, intestino grueso, intestino delgado y demás, ¿sí? Entonces ahí yo tengo el peritoneo como una membrana que tiene dos hojas, una adherida a la pared y otra adherida a los órganos. Y eso determina, ¿sí?, que haya como una especie de fijación de los órganos abdominales dentro de la cavidad abdominal. Y los repliegues, ¿sí?, membranosos son unos espacios
en la cual se encuentra la unión de la pleura parietal, perdón, del peritoneo parietal con visceral. Y por esos espacios entre la hoja parietal y visceral circulan vasos y nervios. Entonces repito, entre las hojas parietal y visceral circulan, ¿sí?, vasos y nervios. O sea que quiere decir que en el medio tenemos un complejo nervioso y vascular. Y eso es importante porque transmite todo tipo de sensaciones de la panza, o sea, dolor. ¿Sí? Bueno, ahora, el peritoneo se clasifica en meso, aumento, epiplón o ligamento. Entonces, ¿cómo se clasifica el peritoneo? De tres maneras: meso, aumento y ligamento. Son tres formas en las que se puede encontrar el peritoneo. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Bueno, fíjense qué importante esto. Meso, ¿sí?, es el peritoneo que une a la pared abdominal, claramente, un segmento del tubo digestivo. Entonces, ¿qué es meso? Es una parte del peritoneo que une un segmento del tubo digestivo, ¿sí?, a la pared abdominal. Eso se denomina meso. ¿Qué ejemplo tenemos de eso? Por ejemplo, mesogastrio, mesoduodeno, mesenterio, mesocolon. ¿Qué me está queriendo decir ahí? Que el estómago se une a la pared abdominal, que el duodeno se une a la pared abdominal, que el yeyuno ilio se une a la pared abdominal, que el colon se une a la pared abdominal. Se llama meso, ¿sí? Este es el sufijo meso, ¿sí? El prefijo meso, perdón, prefijo meso. Entonces, ¿qué es mesogastrio? Es el peritoneo que me une el estómago, por ejemplo, a la pared abdominal. Después tenemos lo que se denomina aumento o epiplón. ¿Qué es el aumento o epiplón? Es la membrana del peritoneo que une dos órganos intraabdominales. En este ejemplo tenemos acá estómago e hígado. Esto se denomina aumento menor. Y después tenemos esta curvatura del estómago que se va a unir con el colon, ¿sí?, y con otras estructuras, que se llama aumento mayor. Entonces, aumento o epiplón es peritoneo, pero que esta vez, en vez de unirme a la pared abdominal, me une entre dos órganos. Y lo que tenemos acá, fíjense, son los ligamentos. O sea, el peritoneo también forma ligamentos. ¿Qué es el ligamento? ¿Sí? Es un segmento del peritoneo que lo que va a hacer es unirme un órgano que no es parte del tubo digestivo, o por ejemplo glándulas anexas, como por ejemplo el páncreas, como por ejemplo los riñones, como por ejemplo el hígado, hacia la pared abdominal, ¿sí? Eso es un ligamento. ¿Ah? Muy bien. ¿Cuáles son las funciones que tiene el peritoneo? Sostener, fijar los órganos dentro de la cavidad abdominal, humectar para que se produzca el deslizamiento entre ellos, y obviamente reabsorción de líquido. De hecho, este peritoneo, después ustedes lo van a ver, forma parte, ¿sí?, o se utiliza desde el punto de vista de la intervención para las diálisis. Ustedes lo han escuchado, que una persona se dializa, ¿sí? Entonces, el peritoneo se utiliza como una membrana que lo que hace es filtrar, ¿sí?, y reabsorber líquido de una forma pasiva, generando obviamente eliminación de producto de desecho, y todos los líquidos que anden flotando por esa zona se reabsorben. Muy bien. Entonces, acá vemos, fíjense, para ir reconociendo. Acá tenemos el diafragma, ¿sí? Todo lo que está por debajo del diafragma es la cavidad abdominal. ¿Qué vemos acá? Esto que está acá es hígado, esto que está acá que es vesícula biliar, acá tenemos el estómago, ¿sí? Todo esto es estómago, y la parte del peritoneo, ¿sí?, la parte del peritoneo que me une este segmento del estómago con el hígado, es lo que se denomina aumento o epiplón menor, ¿sí? Muy bien. Fíjense acá dice aumento, epiplón mayor, porque es lo que me va a unir el estómago con el colon, ¿sí?, el colon transverso, con el bazo, que es un órgano linfopoyético. Muy bien.
Acá lo que observamos es lo siguiente. Vamos a mirar un poquito esta cuestión. Vamos atrás. Esto que estamos observando acá es el estómago, ¿sí? El estómago, básicamente, es continuación, fíjense, del esófago, que tiene una porción abdominal. El estómago es una bolsa que tiene más o menos la capacidad de almacenar 1,5 litros, casi 2 litros, ¿sí?, de capacidad de almacenamiento, ¿sí? Algo así como tenemos una coca de 1,5 litros, bueno, podemos almacenar acá dentro del estómago, es una bolsa, ¿sí? Entonces, miremos acá. Tenemos que el estómago tiene dos partes importantes, una parte vertical y una parte horizontal. La parte vertical, a su vez, tiene dos partes, que es el cuerpo del estómago y el fundus del estómago. Se repito, el estómago tiene dos partes importantes, una vertical y otra horizontal. La parte vertical, a su vez, tiene dos partes importantes, el cuerpo del estómago y el fundus del estómago. Y esta parte que se encuentra acá, que es la parte horizontal, es lo que se llama porción pilórica, porque acá tenemos un músculo circular muy importante que se denomina píloro, ¿sí? Píloro, que es un músculo circular. Y acá arriba tenemos lo que se denomina cardias, ¿sí? Que son musculatura lisa que regula el pasaje de los alimentos de la parte esofágica al estómago, del estómago justamente hacia la región del duodeno, o sea, el intestino delgado. A su vez, el estómago tiene dos curvaturas importantes. Una curvatura menor, fíjense, está acá, y una curvatura mayor, ¿sí? Entonces tenemos una curvatura mayor y una curvatura menor. Ambas curvaturas van a estar, obviamente, unidas al peritoneo. O sea, el peritoneo va a ser el que las va a unir con otras estructuras. Son las dos curvaturas del estómago. Para tener como referencia, el hígado siempre se encuentra del lado derecho, ¿sí? Y es un órgano asimétrico unilateral, así que tenemos un solo hígado, nada más, ¿sí? Y lo mismo pasa con el bazo, que está acá. El bazo, ¿sí?, es un órgano que siempre se encuentra en la izquierda. Siempre se encuentra a la izquierda. Y tenemos un solo bazo, uno solo, ¿sí? Entonces, esta curvatura menor mira hacia la derecha. Esta curvatura menor mira hacia la izquierda. Muy bien. El estómago se va a continuar con esto que se encuentra acá, que es el duodeno. El duodeno ya es parte del tubo digestivo, o sea, de lo que es el intestino delgado. Entonces, el duodeno ya es parte del intestino delgado. Recuerden eso, el duodeno es parte del intestino delgado. Acá tenemos la última parte justamente del estómago, o sea, la porción pilórica. Acá está el orificio pilórico. El desplazamiento, escuchen bien, el desplazamiento de los alimentos desde el esófago, desde el estómago, hacia la región intestinal se denomina vaciamiento. Entonces, cuando ustedes escuchan vaciamiento gástrico hace referencia a que los alimentos que estaban en el estómago van a pasar hacia la parte intestinal. Muy bien. Entonces, acá tenemos, fíjense, una parte superior o ampolla duodenal, una porción descendente, todo esto ya es intestino delgado, esto que está acá es la porción horizontal y esta es la porción ascendente. Ahora, el intestino delgado tiene dos partes importantes, vamos a dejarlo anotado para que quede de alguna forma registrado, ¿sí? Vamos a dejarlo anotado. Vamos a mirar acá, fijar. Yo voy a poner acá. El intestino delgado, ¿sí?, tiene dos partes importantes, ¿sí?, que es el duodeno, ¿sí?, que es una parte fija, ¿sí?, que es fija, o sea, que no se mueve, y lo que es el yeyuno ilion, ¿sí?, que es móvil, ¿sí? Entonces va moviendo con los movimientos peristálticos, ¿está? Bien.
poquito más. Bueno, se ve un poquito. El duodeno mide aproximadamente 24 centímetros. ¿Sí? El yeyuno ilion mide aproximadamente unos 6 metros. ¿Sí? 6 metros. Sí, 6 metros. Exactamente. Y vamos a poner acá, si se quiere, unos, vamos a suponer, ¿sí? 75 centímetros, ¿sí? Aproximadamente. Lo que en total me suma unos 7 metros, ¿sí? De intestino delgado. ¿Ah? Entonces, recuerden esto. El intestino delgado tiene dos partes importantes. El duodeno, que es la parte fija, ¿sí? Que es la que acabamos de ver. Ahora les voy a explicar algunas cositas del duodeno. Y después el yeyuno ilion, que es mucho más largo, ¿sí? Que es todas las vísceras. ¿Está? Muy bien. O sea que en total me generan 7 metros más o menos de yeyuno ilion. Entonces, esto que vemos acá es el duodeno. Todo esto mide 24 centímetros. Es importante que ustedes sepan una cuestión acá, que es lo que a mí me interesa que sepan. Esta porción, ¿sí? Esta porción descendente es la porción más importante que va a tener el duodeno. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser la porción más importante? Porque es la porción que se comunica con el hígado y con el páncreas. Entonces, repito, el duodeno tiene una porción descendente y esa porción descendente es la parte más importante. ¿Por qué es importante la parte descendente? Porque se va a comunicar con el hígado y con el páncreas, ¿sí? Es decir que acá yo voy a tener en la porción descendente dos orificios que me van a dar ingreso a unos conductos que relacionan hígado y páncreas. Fíjense qué importante. La semana que viene vamos a complementar esta información claramente con fisiología. Entonces miren acá. Yo tengo acá esto que se llama conducto colédoco, ya vamos a ver cómo se forma, ¿sí? Y esto que está acá, que es el conducto pancreático principal, o de Wilson, que es del páncreas, ¿sí? O sea, fíjense que los dos desembocan en este orificio, que se llama papila duodenal mayor. Papila duodenal mayor, o entre paréntesis, o en la vieja nomenclatura, papila de Vater, ¿sí? Y después tenemos una papila duodenal menor, más pequeñita, que suele ser inconstante, para el conducto accesorio, ¿sí? Del páncreas. Bueno, ¿para qué se comunica el hígado y el páncreas con el duodeno? Porque el páncreas va a liberar enzimas digestivas. La semana que viene la vamos a conocer. El páncreas me va a liberar enzimas digestivas. ¿Sí? El páncreas me va a liberar digestivas. Y el conducto colédoco me va a transportar la bilis, ¿sí? La bilis, que es un emulsionante de las grasas. Entonces, por eso, del duodeno, la parte más importante es la porción descendente. Acá vemos el duodeno, digamos, lo cortamos y lo vemos por dentro, ¿sí? Fíjense que tiene estos pliegues, ¿sí? Estos pliegues circulares, ¿sí? Estos pliegues circulares son importantes porque aumentan, ¿sí? Aumentan la superficie para la absorción de los alimentos. Entonces, nosotros tenemos que tener presente lo siguiente. En el cuerpo pasa, diríamos, en el sistema digestivo pasa lo que es la digestión y la absorción. Y son dos cosas totalmente distintas pero complementarias. ¿Por qué? La digestión divide, ¿sí? La absorción hace entrar los macronutrientes a la circulación. Entonces, la digestión divide, ¿sí? Me divide y la absorción me hace entrar. Entonces, estos pliegues que nosotros vemos acá, ¿sí? Que son, fíjense, muy, diríamos, pronunciados, son aumento, ¿sí? De la superficie para que justamente en este segmento se pueda digerir y absorber, ¿sí? Entonces, ¿dónde se produce la absorción? En el intestino delgado.
tanto en el duodeno como en el yeyuno ilíaco. Ahí se produce la absorción. Digestión, o sea, la división de los alimentos, ya arranca en la cavidad oral, continúa en el estómago, continúa en el intestino delgado. Pero absorción propiamente dicha, o sea, se absorben los alimentos a nivel de intestino delgado. Muy bien. Esto que nosotros vemos acá es el intestino grueso, ¿sí? Esto es intestino grueso. El intestino grueso tiene unas partes que son importantes y que diferencian justamente el intestino delgado del grueso. Fíjense, tenemos una porción ascendente, una porción transversa, una porción descendente y lo que se llama colon sigmoide. Y por último, lo que va a ser el recto. Entonces, tenemos, acá está el ilion, esto todavía es intestino delgado, que desemboca, ¿sí?, el intestino grueso en este segmento que se llama ciego, ¿sí?, ciego. Automáticamente por arriba del ciego tenemos el colon ascendente, ¿sí? El colon ascendente genera una curva, ¿sí?, que se llama flexura cólica derecha o flexura hepática. Flexura porque se flexiona, ¿sí?, se produce a la derecha. Como es del colon, se llama cólica, pues se llama flexura cólica. Cólica es de colon, ¿sí? Y hepática porque está debajo del hígado, ¿sí? Tenemos el colon transverso y acá otra vez produce una flexura que se llama flexura cólica, obviamente porque se flexiona el colon, izquierda, se produce el lado izquierdo, o esplénica, ¿sí? Donde se encuentran justamente los vasos esplénicos del bazo. Colon descendente, ¿sí? Colon sigmoide, y esto que ya está, que es la formación del ano. Fíjense que acá tenemos ilion, que desemboca, ¿sí?, en el ciego del intestino grueso, en un orificio que se llama iliocecal. Esto es importante, la semana que viene vamos a nombrar al orificio iliocecal. Por debajo hay una extensión que se llama apéndice vermiforme, ¿sí? Si nosotros, ¿sí?, trazáramos una línea acá, ¿sí?, vamos a suponer, esto es importante, vamos a ver justamente la topografía abdominal, y eso determina que siempre en la fosa, ¿sí?, ilíaca, ¿sí?, derecha, siempre ahí se va a encontrar el apéndice vermiforme. Por eso que ustedes van a ver que las personas que se operaron del apéndice tienen una cicatriz siempre del lado derecho en el cuadrante inferior, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto que estamos viendo acá es la porción ya del recto, ¿sí?, donde tiene, ¿sí?, mayor cantidad de pliegues, ¿sí?, y donde tenemos ciertos grupos musculares que son sumamente importantes. Y acá vamos a destacar de esto dos músculos que son importantes. Uno, esto que dice acá, fíjense, músculo esfínter interno, ¿sí? Esto que estamos viendo acá ya es el ano, ¿sí?, la terminación por donde va a salir la materia fecal. Esto es el ano. Vamos a decir que, diríamos, dentro de las funciones del intestino grueso, tenemos dos funciones muy importantes. Desde la mitad hacia la derecha, absorber nutrientes y agua. De la mitad hacia la izquierda, formación de la materia fecal. Formación de la materia fecal. Acá tenemos, fíjense, el esfínter interno, que es un músculo que está regulado de forma autónoma. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos controlar, ¿sí?, no lo podemos controlar, y que se relaja, ¿sí?, cuando se produce lo que se llama el goteo o el contacto de la materia fecal. ¿Por qué? La materia fecal viene goteando acá, ¿sí?, viene rodando acá, y eso es un estímulo para que esta musculatura, ¿sí?, se dilate, o sea, se afloje, ¿tá?, y permita que nosotros evacuemos. Sin embargo, tenemos por fuera lo que se llama el esfínter externo. El esfínter externo es un músculo esquelético que está regulado por la voluntad, ¿sí?, regulado por la voluntad. Por lo tanto, como está regulado por la voluntad, ¿sí?, nosotros podemos
contraer, ¿sí? Contraer ese músculo, cerrando, ¿sí? El ano, y para poder elegir voluntaria y socialmente el momento y el lugar para poder evacuar, ¿sí? Eso es importante que lo tengan presente, ¿ah? Bueno, esto que está acá es el hígado, ¿sí? El hígado tiene en su cara anterior dos caras, una derecha y otra izquierda, que está separado por esto que es un ligamento, que se denomina ligamento falciforme. Recuerden ustedes que el ligamento era parte del peritoneo, que me unía un segmento que no corresponde al tubo digestivo a la pared abdominal, ¿sí? Y si miramos abajo del hígado, vamos a tener un par de cosas muy importantes. Esto que está acá, que es la vesícula biliar, ¿sí? Acá tenemos el ligamento falciforme. Esto que está acá, que ya es la vena cava inferior. Y esto que está acá, que es el ligamento venoso. Quiere decir que la cara inferior del hígado va a tener 4 partes. La cara inferior del lóbulo izquierdo, la cara inferior del lóbulo derecho, este lóbulo que se encuentra por delante, que se llama el lóbulo cuadrado, y este lóbulo que se encuentra por detrás, que se llama lóbulo caudado. Lóbulo caudado, ¿sí? Quiere decir que la cara inferior del hígado va a estar determinado por vesícula biliar, ligamento redondo, ligamento venoso, vena cava inferior, y acá que está el porta hepático, es decir, que acá tenemos una raíz, se dice, ¿sí? Cuando hay varios elementos que penetran dentro de un órgano. Fíjense que me forma como una especie de H. Lo voy a dibujar para que ustedes me entiendan, ¿sí? Una H. ¿Dónde se ve la H acá? Así. Esto que está acá, esto que está acá, y esto que está acá, ¿sí? Entonces, esto que está acá es lóbulo caudado, lóbulo cuadrado, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, ¿sí? Esto es cara inferior del hígado. Muy bien. ¿Qué vemos acá? Se levanta el hígado, vemos la vesícula biliar, vemos el estómago, vemos el bazo, vemos el intestino grueso, su flexura justamente cólica, vemos el riñón. Y acá vemos, fíjense, esto que es el aumento menor. ¿Qué era el aumento menor? Bueno, no era otra cosa que peritoneo, que me unía el hígado con el estómago, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar a este elemento y vamos a hablar de la constitución justamente de lo que es las vías hepáticas. Ya vamos a terminar, hoy vamos a terminar temprano, ¿sí? Así que banquen que ya terminamos. Miren acá, esto es importante que lo sepamos porque es el sistema porta o vena porta, ¿sí? Fíjense que viene la vena porta, esto es una representación gráfica, ¿no? Del hígado, entra la vena porta, ¿sí? Se ramifica por los lóbulos, ¿sí? Vamos a ver la semana que viene lo que es como se dice, en el hígado se limpia la sangre porque tenemos un sistema que se llama retículo endotelial que se encarga de fagocitar, o sea, todo un sistema inmunitario, de fagocitar a todos los microorganismos que circulan dentro de la absorción de los alimentos, ¿sí? Posteriormente se anastomosa con las arterias, con las venas hepáticas, ¿sí? Que está acá, y esta se va a unir a la vena cava inferior y ahí va a pasar al corazón. Bueno, eso es una cosa, se llama sistema porta. Por otro lado, tenemos esto con este conductito, ¿sí? Fíjense, que se llama justamente conducto, ¿sí? Hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Ambos conductos, ¿sí? Se van a juntar en un conducto que se va a llamar conducto hepático común, porque se une del lado derecho y del lado izquierdo. Esto que está en verdecito, ¿sí? Es el conducto derecho, y acá el izquierdo. Como se juntan ambos, forman el conducto hepático común. Este conducto hepático lo que va a hacer es transportar bilis. El conducto hepático va a transportar bilis. ¿Para qué me sirve la bilis? Para digerir los lípidos. Por ejemplo, cuando uno come pan, cuando uno come manteca, ¿sí? Cuando come cualquier alimento graso, hay una gran producción de bilis. Después vamos a ver cuáles son las hormonas que interactúan ahí
para que se libere bilis. Esa bilis entonces va a ir por el conducto hepático común. Muy bien. Como si esto fuera poco, la vesícula biliar, voy un poquito para atrás, esto que está acá, almacena bilis que se forma en el hígado, ¿sí? Entonces fíjense acá, tenemos la vesícula biliar, tenemos el conducto hepático común, y la vesícula biliar manda un conducto, fíjense que se llama conducto cístico. Entonces, la vesícula biliar manda un conducto que se llama conducto cístico. Ese conducto cístico se va a unir al conducto hepático común y van a formar esto que está acá, que es el conducto colédoco. El conducto colédoco era el que desembocaba en la porción descendente del duodeno, ¿sí? Entonces tenemos vesícula biliar, que se encuentra por debajo del hígado, que almacena y produce bilis, tiene un conducto que se llama cístico, que se va a unir al conducto hepático común, que proviene justamente del conducto hepático derecho e izquierdo, intrahepático, y va a formar el conducto colédoco. El conducto colédoco va a desembocar, fíjense, en la porción descendente del duodeno, que era la parte fija, ¿sí?, del intestino delgado. ¿Con quién lo va a hacer? Obviamente con el conducto principal del páncreas, ¿sí? ¿En dónde? En la papila duodenal mayor, o nosotros llamábamos, ¿sí?, papila de Vater. Habíamos de vuelta, vesícula biliar, conducto cístico, conducto hepático derecho e izquierdo, conducto hepático común, conducto colédoco, ¿sí? ¿Y esto dónde va a desembocar? En la papila, ¿sí?, duodenal mayor, ¿sí?, o ampolla de Vater. Ahí vemos un poquito más detallado cómo va a desembocar ambas juntas por el duodeno menor. Y acá fíjense, tenemos el páncreas. Esto es el páncreas, que tiene una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Este páncreas en su interior va a tener conductos. Fíjense, acá tengo el conducto del páncreas. Este es el conducto principal o de Wirsum, ¿sí?, que va a desembocar junto con el colédoco, ¿en dónde? En el duodeno. Y acá tenemos un conducto accesorio, ¿sí?, o de Santorini, que va a desembocar en la papila duodenal menor. Papila duodenal menor que dijimos que podría ser inconstante. El páncreas es importante porque bajo factores hormonales locales va a liberar hormonas proteolíticas, vamos a ver después la tripsina, va a liberar hormonas lipolíticas, las lipasas, y va a liberar hormonas, diríamos, para la digestión de ácido de carbono, como la amilasa, y también va a liberar bicarbonato para paliar justamente la acidez del quimo. Todo eso vamos a hablar la semana que viene, pero ahora para que ustedes lo sepan. Y acá vemos relación duodeno con páncreas y obviamente el conducto colédoco, ¿sí? Muy bien. Esto que está acá es el bazo, ¿sí?, y tiene importancia. Esto es como, si ustedes lo vieron en vivo, al bazo, ¿sí?, es algo así como una bolsa, imagínense una bolsita, ¿sí?, llena de agua. ¿Sí? Entonces ustedes cuando vayan a un lugar, agarren una bolsa, carguenle agua y agarren esa bolsa. Así es el bazo. Nada más que en vez de tener agua, tiene sangre, ¿sí?, tiene mucha sangre. Y ahí se forman, ¿sí?, células sanguíneas, como los eritrocitos, y también linfocitos B, ¿sí?, o sea, células de la defensa. Muy bien. Y con eso concluimos por hoy. Pero van un segundito, voy a mostrar una cosita, ¿sí?, antes de que terminemos. Una cosita que me parece interesante que lo puedan ver. A ver si se puede ver. Lo vamos a mirar ahora. A ver esto. ¿Ves? Va un segundito. Van un segundito. Quiero que ustedes me digan si se puede ver nada más, ¿eh? Y después
Háganme una señal, algo de humo. ¿Se ve ahí que estoy compartiendo un video? Sí Sí, se ve, profe. Bueno, esto es un video de la morgue, después ustedes cuando estén en excursión de anatomía lo van a ver más de seguido. Fíjense. Esto que está acá es el hígado. Esto que está acá es el hígado. Esto que está acá es el ligamento falciforme. ¿Sí? Ahí tenemos hígado, ligamento falciforme. ¿Sí? Fíjense qué diferente que es cuando nosotros lo vemos. Esto que está ahí es la vesícula biliar. ¿No? La estoy agarrando ahí con la pinza, la vesícula biliar. Eso que está ahí es estómago. ¿Sí? Lo que estoy agarrando ahí es el estómago. Votamos. Eso que está ahí es páncreas. ¿Sí? Páncreas. ¿Sí? Y esto que está acá atrás es obviamente estómago. Toda esta víscera que está ahí es intestino delgado, más específicamente yeyuno ilion. ¿Sí? Fíjense. Ahí lo llevo para arriba. Y ahí veo, esto que está acá es intestino grueso. ¿Sí? Intestino grueso. Ahí veo. Le voy a poner pausa. Ahí veo. Esto que está acá es intestino grueso. ¿Sí? Esto que está acá es riñón. Riñón izquierdo. Esto que estoy señalando acá es bazo. Y esto que está acá arriba es páncreas. ¿Ven el cursor ustedes? ¿Ven Sí mi? se ve, profe. Bien, entonces, esto que está acá es intestino grueso. Esto que está acá es riñón, ¿sí? Esto que está acá es páncreas, y esto que está acá es bazo, ¿sí? Vaso, esto que está acá arriba es el diafragma, ¿sí? Muy bien. Ese es un músculo que se llama iliopsoas, ¿sí? Iliopsoas. Muy bien, perfecto. Una cosita más que me olvidé de decirle acá, porque creo que ahora me di cuenta, no le dije, con respecto al colon. El colon tiene, fíjense, estas abolladuras que se llaman austras, ¿sí? Austras. Estas abolladuras se llaman austras. El intestino delgado no las tiene. Estos cositos amarillos que ustedes ven acá se llaman apéndices epiploicos, ¿sí? Que son una masa grasa que tiene vasos y nervios, ¿sí? Apéndices epiploicos o apéndices omentales. Tienen que saberlo. Y después tenemos esta línea que está acá, fíjense, esta línea, acá, línea, esta línea que está acá, fíjense, línea, que se llaman tenias, que son cintas musculares. Las tenias son cintas musculares. Esas tres cosas tienen que saberlo de intestino grueso, ¿sí? Austras, apéndices epiploico, perdón, y las tenias. Tienen que saberlas sí o sí, porque es algo que tiene el intestino grueso y no las tiene el intestino delgado. Y la longitud del intestino grueso solamente va a ser de 1,5 metros, para diferenciar del intestino delgado. ¿Estamos, chicos, por hoy? ¿Sí? Hay que leer bastante, ¿eh? Hay que leer. Hay que leer. Yo ahí les subí la diapositiva, ¿sí? Esta con la que estamos trabajando. Así que ahí tienen para ver cavidad oral, faringe, que habíamos hablado, esófago, estómago, intestino grueso, intestino delgado grueso, hígado, páncreas y sobre todo lo que es la formación del peritoneo. A ver, si bien yo le di una generalidad, tienen que saber que esto es mucho más profundo, ¿sí? Esto lo van a encontrar en Anatomía del Rouvier, sobre todo, en realidad en todos los libros, la Target, Rouvier, Pro, Bouchet, todos los libros lo van a encontrar, ¿sí? Pero tenemos que empezar siempre de lo general a lo específico, saber nombrar, saber identificar, saber cuáles son sus principales funciones, y la semana que viene vamos a completar todo esto con fisiología del sistema digestivo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, cuestiones, preguntas? Por ahora nada. Muy jueves. Bueno, gente, hagamos así. Profe, Sí. Ay, no, me olvidé cómo se llama. Y No, me olvidé cómo se llama. ¿de qué? Los huesos. Los huesos. Los huesos que estaban... ¿Qué huesos? Ay.
Y sí se podía controlar. Los del ano asumo que son, pero no me acuerdo cómo lo llaman. Músculos, no son huesos, son músculos. Músculos que se llaman esfínter interno y esfínter externo. El esfínter, El interno, externo. el esfínter interno nosotros no lo podemos controlar. Es decir, eso hace que cuando hay goteo de materia fecal, eso se dilata y nos da ganas de evacuar. El esfínter externo sí lo podemos controlar, porque está inervado voluntariamente, ¿sí? O sea, está inervado por el sistema músculo, por nervios que hacen de control voluntario. O sea, es fibra musculoesquelética. Ese quería saber, profe, ¿el externo se deteriora con el paso de los años? Lo que hace es, se puede denervar, se puede afectar por diferentes alteraciones metabólicas, ¿sí? Y la persona con el tiempo, sobre todo los ancianos, ¿sí? Van perdiendo control del esfínter externo, ¿sí? Eso hace que lamentablemente tengan, diríamos, evacúen porque no tienen control de esfínter. Tenemos los dos extremos de la vida. Hasta que el niño aprenda a controlar, pues usa pañales, ¿sí? O sea, que empieza a controlar justamente, diríamos, el esfínter y entiende voluntariamente esa acción, pasó por lo menos 3 o 4 años. Y las últimas etapas de la vida, obviamente que ese esfínter va afectándose. Y aquellas personas que tienen una paraplejía baja, es decir, los famosos inválidos, ¿sí? Tienen afectado el control justamente de la musculatura voluntaria y eso hace que no puedan, de alguna forma, regular la salida de la materia fecal de forma voluntaria. Eso no me da gracias, profe. Bueno, muy bien. Bueno, les sugiero obviamente que siempre miren los videos, que puedan leer de los libros y que la semana que viene o cuando sea ustedes me puedan hacer preguntas, ¿sí? La idea no es que acá se dé una clase magistral y que ustedes no entiendan nada, sino que se pueda dar poco, pero que ustedes entiendan bastante, ¿sí? Esa es la idea, si no, no tiene sentido que yo hable y ustedes no estén entendiendo. Pregunten con confianza, pero también lean, porque si no leen también es más difícil a veces entender estas cuestiones, ¿sí? Y empiecen a tener la costumbre de hacer glosario, es decir, las palabras que no se entiendan, empezar a remarcar, diríamos, y cuando estamos acá ustedes preguntan, profe, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Y hacemos más un feedback de lo que ustedes van leyendo y conociendo. ¿Estamos? Bien, gente. Voy a dejar una actividad, obviamente, y nos vemos la semana que viene y espero sus consultas. De última pueden escribir ahí en el muro también diríamos, del Classroom y vamos sacando dudas porque la duda de uno puede ser de muchos. ¿Estamos? Nos vemos, gente. Que tengan una buena semana. Chau, chau. Chao.